vida que la sostiene, trazamos la era, un ángulo 45 grados, lo mismo por acá. Entonces, de esta manera, consideramos que estos son ángulos de 45 grados. Tenemos que esta proporción de área descansa sobre esta viga. Y esta proporción de área descansa sobre esta otra viga. ¿Ya? Entonces vamos a partir el análisis en esta dirección. Vamos a analizar, vamos a mirar esta losa desde esta perspectiva y la vamos a estudiar, digamos, como si fuera una losa que está doblemente emputada a lo largo de estos, ¿cuántos metros son? 7 metros. ¿Ya? Entonces, de esta manera, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre por acá, donde vamos a tener doble empoderamiento. Entonces, cada uno de estos empoderamientos lo podemos llamar, vamos a llamar ID. La viga A, la viga B. En este caso, vamos a tener las reacciones por acá. Le vamos a llamar ahí. Eso y los momentos vectores considerando que son unidades rígidas. Momento A, momento B. Ya. Y considerar también que la longitud de esta viga, considerando que la estamos viendo desde esta perspectiva, dado que estamos analizando la distribución de cargas a lo largo, va a tener una longitud de 7 metros. Entonces, tenemos que calcular la carga distribuida a la cual está sometida para poder diseñar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular esta carga W. La calculamos por concepto de áreas tributarias, donde tenemos en primer lugar el peso propio de la losa, que está dado por la densidad del concreto, que es de 2.500 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esto si lo multiplicamos por el espesor, que es de 0,2 metros, nos va a quedar como resultado una carga distribuida sobre una superficie. 2.500 por 0,2. Eso serían 500 kilos por metro cuadrado. Entonces, por una parte, ¿qué más tenemos? Vamos a tener la carga de uso. ¿Ya? Aquí nos vamos a la norma. Está por acá. Carga permanente, carga de uso. En este caso era una bodega que almacenaba mercancía pesada. O sea, está soportando 12 kilopascales. Eso equivale a 12.000 pascales, que expresaban kilos por metro cuadrado, serían 1.200. 1.200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Y por una parte tenemos la presión del viento. Aquí nos vamos a este norte. Entonces, estamos en este caso, aquí el ejercicio dice que era una construcción que estaba en zona costera. Entonces, la presión del viento depende de la altura de la edificación y lo que queremos calcular estamos analizando el último piso. Entonces, si multiplicamos en este caso 4.5 por la cantidad de pisos, que en este caso son 5, eso nos da 22.5. O sea, estaríamos sobre este caso, por ende nos vamos al siguiente. Vamos a considerar una presión del viento de 137 kilos por metro cuadrado. Entonces, acá vamos a tener una presión del viento que va a ser igual a 137
kilos por metro cuadrado. Entonces de aquí calculamos la carga total, dado que tenemos tres magnitudes que son kilos por metro cuadrado. Entonces si sumamos eso tenemos 500 más 1200 más 137. Y eso nos da 1837. Estos serían kilos por metro cuadrado. Ya. Entonces ahora, esta carga superficialmente distribuida tenemos que llevarla a una carga linealmente distribuida para hacer el análisis de dos dimensiones. Entonces para eso simplemente multiplicamos por el área tributaria, que está por allá. Voy a subir un poquito. No pasa. Entonces, de esta manera, consideramos en este caso que la mitad, por así decirlo, el área completa en este caso, es de 3.5 metros, ¿ya? Por ende, esta altura que tenemos acá también es de 3.5, que aquí las pruebas que he realizado hasta ahora, cálculo de área. Entonces acá también tenemos 3.5 metros. La diferencia, si todo esto mide 7 metros, la diferencia 9.5 menos 7, eso nos queda que la base grande, la base pequeña, perdón, sería de 2.5 metros. Entonces el área de trapecio es simplemente esta área tributaria. El área del trapecio, que es la base grande, que son 9.5, más la base pequeña, que es 2.5, dividido por 2 porque son promedios, multiplicado por la altura, que sería 3.5 metros. ¿Ya? Y como en este caso son dos trapecios, multiplicamos todo por 2. Entonces, esta área tributaria va a ser 9.5 más 2.5 dividido por 2 y multiplicado por 3.5. Entonces esto queda un área de 42 metros cuadrados. Ya. Por lo tanto, con eso podemos calcular esta carga, perdón, esta la carga total. Con eso vamos a calcular la carga distribuida que tenemos acá, que es simplemente la carga superficial, que son los 1837, que son kilos por metro cuadrado, multiplicado por el área tributaria, que son 42 metros cuadrados. Y todo esto lo vamos a dividir por la longitud de la viga, para expresarlo como una carga linealmente distribuida. Entonces tenemos 7 metros, y aquí se me van los metros cuadrados, y el resultado me queda en kilos partido por metro. Entonces tenemos 1837 por 42 dividido por 7. Y nos queda una carga linealmente distribuida de 11.022 kilos por metro. Con esa carga vamos a diseñar. Entonces, con esa carga ahora nos vamos a la tabla de reacciones que les dejé en Canvas. Y con esto calculamos las reacciones. A partir de esas reacciones que después vamos a calcular el momento máximo. Entonces, primero que todo, vamos a calcular los momentos vectores del evaporamiento, MA a sub B. Lo calculamos como la carga linealmente distribuida, que serían 11.022 kilos por metro, multiplicado por la longitud al cuadrado, la longitud de la viga, que son 7 metros al cuadrado, dividido por 12. Entonces, si calculamos los momentos vectores, son 11.022 por 7 al cuadrado, dividido por 12. Y esto nos queda 400. Era 7 metros la altura, ¿no? Sí.
Sí, 7 más por 7. Ya. Entonces, 11.022 por 7 al cuadrado dividido por 12, nos queda 6,5. No se podrá calcular así como le Vamos a redondearlo a 45.000. Sí. Como esos momentos vectores, estos son kilos, fuerza por brazo aquí. Entonces ahora vamos a calcular las reacciones a sus I. Y de esos I, que por la simetría son iguales, que sería W, que es la carga linealmente distribuida, los 11.022, por la longitud de la vía que son 7, y dividido por 2 centímetros. Entonces de esta manera tenemos que esto nos queda 38.577. No es una fuerza, esto simplemente son kilogramos de fuerza. ¿Ya? Ahí tenemos las dos reacciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo que se veía en el primer apartado, construir los diagramas de fuerza cortante, momento flector de esta vía. ¿Ya? Entonces, ahora simplemente con ese momento máximo de la entrega de los diagramas que vamos a diseñar. Por lo tanto, esta vía la podemos modelar a través de un solo corte, donde en función de X vamos a determinar cada una de estas dos componentes, fuerza cortante, momento flector. Entonces tenemos el punto A donde vamos a tener la fuerza de reacción en el eje Y, y ya sabemos que tiene un valor de 38.577, y estos son kilos. Y por otra parte, el momento flector, que estos son 45.100. Y estos son kilos por metro. ¿Ya? Y vamos a poner la distancia X también. La vamos a llamar X1. Por acá vamos a poner fuerza cortante, momento flector. Y por supuesto también la carga distribuida. Y esta carga distribuida tiene una magnitud de 11.022 kilos por metro. Ya. Entonces ahora con esto planteamos las ecuaciones de equilibrio, donde aquí por supuesto esa carga la podemos representar como la fuerza equivalente prima, que va a estar situada a x1 medio del vértice. Entonces, de esta manera, lo primero que vamos a hacer es equilibrio de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0, donde vamos a tener en primer lugar dirección positiva, los 38.577. Luego, dirección negativa, la fuerza equivalente, que la calculamos como la carga distribuida por la longitud que se distribuye. Y en dirección negativa, la fuerza de corte. Entonces, si despejamos esto, nos queda que la fuerza de corte va a ser igual a menos 11.022 por x1 más 38.577. Entonces, de esta manera despejamos la fuerza de corte. Luego, vamos a hacer equilibrio de momentos, considerando este punto 0 como eje de rotación, donde en primer lugar tenemos este momento, que es un momento por sí solo, que tiene dirección positiva, 45.007, menos el momento que produce esta reacción, que es un giro antihorario, 38.577, por el brazo de giro que sería x1, y en dirección positiva el momento de la fuerza equivalente, que sería de 11.022 por x1, por el brazo de giro que es x1 medio. Y por supuesto sumamos el momento interno y todo esto igual a 0. Entonces aquí si despejamos el momento interno, nos va a quedar, esto pasa restando, lo podemos dividir por 2, 11.022 dividido por 2, y eso queda menos
11 por el isono al cuadrado. Oye, el 45. Esto pasa sumando No, porque eso es el valor del 38.577 momento por que el está isono. Y esto pasa restando arriba, porque hay un momento en el A, ese está ahí fijo. Pero no respecto al punto de allá. Entonces ahora es cosa de graficar simplemente. Vamos a hacer el gráfico. ¿Cuál punto Vamos a de hacerlo allá? aquí arriba El punto 0 está en la punta. para maximizar el espacio analizado. Eso, porque sería por Entonces la acá vamos a distancia. tener momento. Y logramos fuerza por metro. Es que ese ya es un momento por sí solo. O sea, Perdón, al revés. el otro es una fuerza por una distancia. Eso es ¿es seguro? Eso creo. Eso no habría que preguntar. Entonces acá vamos a clasificar en función de X, donde vamos a tener 3 puntos de interés. Cuando X vale 0, cuando X vale 7 metros, y en el centro, cuando X vale 3.5. Entonces, si evaluamos ahora, acá tenemos la ecuación de una recta con pendiente negativa para graficar cuando X vale 0, la fuerza de corte vale 38.577. Y ahora, si X vale 7, calculamos por 7 más 38.577. Me quedan los mismos 38.577, pero en signo vuelto. Menos 38.577. Por lo tanto, la gráfica debería ser algo más o menos así. Entonces, si despejamos, de hecho, para evaluar el punto donde corta X, si despejamos esto igual a 0, y dividimos los 38.577 por 11.022, nos queda exactamente los 3.5, que eso equivale a que aquí en el centro vamos a tener un máximo. Entonces ahora, graficamos esta función. Cuando evaluamos cuando X vale 0, me queda negativo los menos 45.007. ¿Ya? Luego evaluamos cuando X vale 7. Menos 45.007. Me queda exactamente lo mismo, los menos 45.007. Entonces ahora evaluamos qué es lo que pasa aquí en el centro cuando X vale 3,5. Me queda 22.502,75, podemos aproximarlo. 22.503. Ya, kilos por metro, ahí está la vaina. Entonces la gráfica debería ser algo más o menos así. Donde en este caso vamos a considerar nuestro momento de diseño para dimensionar la armadura de tensión que va en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces nuestro momento de diseño va a ser igual a 22.503, estos son kilos por metro. Entonces, si lo multiplicamos por 100 para traspasarlo a kilos por centímetro, me va a quedar 2.250.300. Y esto ahora serían kilos por centímetro. Entonces, con esto vamos a dimensionar. Entonces, vamos a partir por acá, con ese momento máximo, vamos a calcular la cantidad que necesitamos incorporar, pero que nos va a dar directamente cuál es el acero de los esfuerzo que tenemos que poner. Entonces, para eso nos ponemos acá. Vamos a calcular a partir
pendiente de la ecuación 9, la cuantía, que la calculamos como 0,85 multiplicado por la resistencia a la compresión del concreto, que sería 350, dividido por la resistencia a la afluencia del acero, multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces el momento último, que está por acá, 2.250.300, dividido por el factor de seguridad de 0,9 multiplicado por 0,85 multiplicado por la resistencia en concreto, que sería de 50, multiplicado por B, que es el ancho de nuestra vida. Y si nosotros hacemos un corte de la vida acá, vamos a considerar en este caso, vamos a estar viendo el perfil de la vida que va a tener una longitud, en este caso, de 950 centímetros. Y este sería en H de 20 centímetros. Entonces la armadura que nosotros vamos a calcular es la que se distribuye a lo largo de estos 950 centímetros. Por lo tanto acá vamos a considerar la ecuación B sería los 950 y B serían H menos recubrimiento, vamos a considerar un recubrimiento de 4 centímetros, por ende sería de 16 al cuadrado. Entonces, si calculamos esto, tenemos 0,85 por 350 dividido por 4.200. Y esto nos da 1 menos la raíz de 1 menos 2 por 2.250.200 dividido por 0,9 por 0,85 por 350 por 950 y por 16 al cuadrado. Y esto nos da una cuantía de 0,0025. Esto es adimensional porque representa un porcentaje. Entonces, con esta cuantía vamos a calcular el acero de refuerzo, que va a ser 0,025 por B y por D. Y eso nos va a dar el área de acero mínima que debemos incorporar. 950 por 16 nos quedan 38 centímetros cuadrados. Entonces, esa es el área de acero que tenemos que incorporar. Y esto tenemos que traspasarlo ahora a acero comercial o acero real. ¿Ya? Entonces, lo primero es determinar la cantidad de varillas mínimas que tenemos que poner. Entonces, nuestras varillas se distribuyen a lo largo de los 950. O sea, si dividimos 950 por la separación máxima permisible, que son 45 centímetros, nos quedan 21 varillas. ¿Ya? Entonces, luego pongamos 40. Si dividimos los 950 por la varilla, nos queda una separación de 23 centímetros. ¿Ya? Vamos a considerar una separación de 40, perdón, una cantidad de 40 áreas. Por lo tanto, nuestra área de acero sería B cuartos por el diámetro al cuadrado por 40 áreas. Y aquí tenemos que iterar el diámetro. Si calculamos el diámetro, vamos a probar con un diámetro de 16 primero. B cuartos por 1,6 al cuadrado por 40. Nos quedan 80 centímetros cuadrados, nos pasamos por mucho, así que bajemos a 10. Con 10 no nos da 31, con 12 entonces, Fi 12, 45. Nos vamos a llegar con Fi 12. Entonces vamos a utilizar varillas de 12 centímetros o en este caso, perdón, de 12 milímetros
calculamos esto nos da un área de 45.24 centímetros cuadrados. Esta va a ser nuestra armadura, que corresponde a pi 12 cada 23 metros seguidos. Cada 23 centímetros. ¿Ya? Esa va a ser nuestra armadura. Entonces, ahora que tenemos prediseñada o propuesta nuestra armadura, tenemos que realizar las comprobaciones pertinentes para verificar, por una parte, que la viga resista el momento último, el cual está sometido, en función del acero que hemos calculado, y por otra parte, verificar que fluya elásticamente el acero antes que el concreto. ¿Ya? Entonces, vamos primero con la ecuación número 1. Vamos a calcular el factor de corrección A, que es el acero real que hemos incorporado, que son las 45.24 centímetros cuadrados, multiplicado por la resistencia a la fluencia del acero, dividido por el factor de seguridad 0.85, por la resistencia al concreto, que es un G35, por B, donde B, en este caso, son los 950 centímetros. Entonces acá tenemos 45.24 por 4200 dividido por 0.85 por 350 por 950. Y esto nos da como resultado 0.67 centímetros. ¿Ya? Luego, el parámetro beta 1 no tenemos para qué calcular nada, que directamente es el 85. Como les he dicho en todas las clases, esta ecuación la aplicamos para todo completo menor a G28. De lo contrario, no hay que calcular nada, simplemente es 0.85. Entonces, luego a través de la ecuación 3, calculamos la figura neutra, que va a ser 0.85 por el factor de corrección 0.67, 0.85 por 0.77, y esto me queda 0.57 centímetros. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a comprobar la deformación en fluencia. ¿Ya? Entonces, de esta manera despejamos la deformación en tensión, que me va a quedar como el pegante efectivo, que son 16 centímetros, menos la fibra neutra, multiplicado por 0.03 y dividido por la fibra neutra de 0.57. Entonces, si calculamos esto, tenemos 16 menos 0.57 por 0.03 dividido por 0.57. Y esto nos queda una deformación en fluencia de 0.081. Y esto es adimensional, porque es deformación nominal. Como pueden ver, esto es superior a la deformación en fluencia del acero. Por lo tanto, con esto validamos que en caso de que falle la estructura, primero va a fallar el acero. Entonces, luego, a través de la ecuación 5, vamos a calcular la tensión máxima que ofrece el acero, donde la calculamos en función del área real que vamos a incorporar, multiplicado por su esfuerzo de excedencia, que son 4200, y eso nos queda 45.24 multiplicado por 4200, y eso queda 190.008 kilos. Entonces, ahora, y en la última comprobación, tenemos que calcular el momento nominal. ¿Ya? Con esto verificamos que la estructura no colapsa. Entonces, vamos a multiplicarla al tiro por el factor de seguridad, que es 0.9. Entonces, en este caso me va a quedar 0.9 multiplicado por la tensión máxima que ofrece el acero, multiplicado por pegante efectivo, que es 16, menos a menos, que es 0.67 dividido por 2.
Entonces aquí si calculamos esto, nos queda 0,9 por 190.000 por 16 menos 0,67 metros. Y eso nos queda un momento nominal de 2.678.828 aproximadamente. Más un momento, estos son kilos por metro. Entonces aquí obviamente esto está multiplicado por el factor de seguridad. Entonces, como podemos ver, nuestro momento último es inferior al momento nominal, que es el momento máximo que podría soportar la área. Entonces, con eso validamos la armadura, ¿ya? Que es, ¿qué armadura era un phi 12 cada 23 centímetros de separación, ¿ya? Entonces, con esto teníamos la primera parte, ¿ya? Ahora, luego, el análisis de la sección transversal es exactamente hacer lo mismo, pero analizar la losa en este caso en la dirección opuesta, ¿ya? Analizar cómo se distribuyen las cargas hacia esa vida y a esa vida, ¿ya? Profe. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Si nosotros hicimos el análisis, el área tributaria arriba del pilar Es que eso es para el pilar. Ahora vamos a esa parte. y para la losa Son no. dos cosas distintas. Un área tributaria para el diseño de la losa y otra para el diseño de la columna. Son dos cosas distintas. Entonces, vamos a diseñar ahora el pilar, ya, dado que la otra es básicamente lo mismo, simplemente el análisis en la otra dirección. Así que ahora vamos a analizar el área tributaria para el pilar, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Entonces, ahora, para el caso de la losa, ustedes podían elegir cualquiera de las losas, pero para el caso del pilar teníamos que elegir uno de los pilares que sostiene la losa. En este caso, por conceptos de áreas tributarias, vamos a seleccionar el más desfavorable, que debería ser este, porque va a soportar la mayor cantidad de área. Aquí vamos a tener la mitad de 4 metros y hacia acá abajo vamos a tener la mitad de 9,5 metros, ¿ya? Entonces, si trazamos mitad y mitad, acá lo mismo, mitad y mitad, acá también la mitad de los 9,5, acá la mitad de los 8 metros, tenemos que esta columna va a estar soportando toda esta superficie de carga. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener esta distancia hasta acá, son 4 metros, la mitad de los 8, y por acá vamos a tener la mitad de los 9,5, es decir, serían 4,75 metros. Acá vamos a tener la mitad de los 7 metros, es decir, 3,5 metros. Y hacia acá vamos a tener la mitad de los 6 metros, es decir, 3 metros. ¿Ya? Entonces, vamos a mover por acá. Las cargas las vamos a hacer porque eso no vamos a mover. Esto lo vamos a borrar también. Ya. Entonces acá vamos a hacer el diagrama de nuestra columna. Está empotrada. Se puede considerar empotrada porque son uniones rígidas. ¿Ya? Y esta columna es la que va a soportar una carga de compresión última. ¿Ya? Por otra parte, también se va a ver sometida a las reacciones que representan fuerzas de corte. Y por otra parte también a un momento flector, considerando que son uniones rígidas. ¿Ya? Entonces, cada una de las columnas tiene una longitud de 4,5 metros. Y lo que vamos a calcular también es la presión lateral del viento que estaría afectando esta columna. No es la misma carga que la que habíamos calculado.
Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el área tributaria de esta columna ahora, donde es calcular toda esta superficie de la cual es responsable ese pilar, que es simplemente multiplicar largo por ancho, los 4 metros, más los 4,75, multiplicado por los 3,5, más los 3 metros. ¿Ya? Entonces eso nos da 4 más 4,75 por 3 más 3,5. Y eso nos da como resultado 56,87 metros. O sea, redondeémoslo a 57. 57 metros cuadrados. Esa sería nuestra área triangular. Entonces ahora, si nosotros queremos calcular la carga última que soporta el pilar, es simplemente multiplicar la carga superficial por esta superficie. ¿Ya? Y la carga superficial que sostiene la columna es por una parte el peso propio de la losa, que eso ya está calculado, por otra parte la carga de uso, que eso ya lo tenemos definido, y la presión del viento que afecta a la cubierta. Entonces, es esta misma carga superficial que ya habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, esta carga última es simplemente los 1837 kilos por metro cuadrado, perdón, por los 57 metros cuadrados. Entonces, si calculamos esto, tenemos 1837 por 57 metros cuadrados. Y eso queda como resultado 104.709 kilos. 709 kilogramos fuerza. Esa es nuestra carga útil. ¿Qué nos falta ahora? Necesitamos sacar la carga lateral que afecta a la columna, que es la presión del viento. Y sabemos que el viento azota el último piso con una presión de 137 kilos por metro cuadrado. Eso ya lo sabemos. Entonces ahora, ¿cómo calculamos cuánta carga recae sobre el pilar? Donde aquí, lateralmente a la estructura va a pegar el viento por acá o por acá. ¿Ya? Entonces, el análisis lo vamos a hacer en la dirección más desfavorable, ¿ya? Que es básicamente la zona que tiene mayor superficie, que debería ser esta de acá. Entonces, vamos a considerar en este caso que la presión del viento azota sobre esta cara, mitad y mitad, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a tener la presión del viento que va a estar pegando por esta cara, que va a estar pegando en una superficie de 8,75 multiplicado por los 4,5 metros de altura. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ¿cómo calculamos la carga W, que es la presión del viento, que está por acá? Simplemente multiplicamos la presión del viento, que son 137 kilos por metro cuadrado, y lo multiplicamos en este caso por los 8,75. Entonces aquí como resultado, si se fijan, me queda la carga linealmente distribuida que va a estar afectando a la columna. Entonces tenemos 137 multiplicado por 8,75. Y esto queda como resultado 1198,75, o sea, podemos redondearlo a 1199 kilogramos fuerza. ¿Ya? Esa es la presión, perdón, esto serían kilos por metro, ¿ya? Dado que es una carga linealmente distribuida. ¿Ya? Entonces, ahora, para el diseño de la columna, necesitamos saber los momentos flectores para calcular excentricidad, y luego para el cálculo del trío necesitamos saber la fuerza de mano. Entonces, eso lo podemos, ahora que ya tenemos modelada la columna, la podemos calcular fácilmente a través de la tabla de reacción. Ya que esa columna sería
la misma distribución de cargas que tenemos acá para como la vía doblemente temporal. Entonces, los momentos flectores, en este caso, van a ser la magnitud de la carga linealmente distribuida, 1199, multiplicado por L cuadrado, que sería 4.5 al cuadrado, dividido por 12. Esto nos va a quedar como resultado 11.099 por 4.5 al cuadrado, dividido por 12. Y esto queda 2023 aproximadamente. Estos serían kilos por metro, considerando que es un momento flector. Este es un momento bastante pequeño, así que la excentricidad nos va a dar pequeño. Entonces ahora calculamos las reacciones. Esto nos va a servir para el diseño activo, que va a ser W, que es la carga linealmente distribuida, por la longitud de la columna, dividido por 2. Entonces, esto nos da como resultado 2.698 aproximadamente. 2.698 kilogramos, fuerza. ¿Ya? Entonces ahora, con esto podemos dimensionar la columna. ¿Ya? Entonces vamos a continuar por acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el área bruta de la columna. Y con esto vamos a prediseñar nuestro pilar. Entonces, el área bruta, a partir de esta ecuación 5, la calculamos en función de la carga última. ¿Ya? Que va a ser, nuestra carga última era de 104.709. Estos son kilogramos fuerza, dividido por 0.3 por la resistencia al concreto, que es un G35, estos son kilos por metro cuadrado, perdón, centímetro cuadrado. Entonces aquí se me dan los metros y me queda un área que va a estar en centímetros cuadrados. Ya, se me dan los metros, o sea, los kilos. Entonces si calculamos esto, tenemos el total 104.709 dividido por 0.3 por 3.4. Y esto queda un área de 997,2 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a calcular ahora. Tenemos que pasar esto de dimensiones reales. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a diseñar nuestra columna, vamos a diseñarla cuadrada. ¿Ya? Vamos a suponer que B va a ser igual a H. Entonces, de esta manera, D por H me debería dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a calcular simplemente aplicando la raíz de 997,2. Y eso me va a dar la raíz de trans. Me queda 31.58. 31.58. O sea, consideremos que nuestras columnas van a ser de 40 centímetros. ¿Ya? Redondeamos hacia arriba. Entonces, como hemos redondeado hacia arriba, considerando que esto es un mínimo, vamos a volver a recalcular nuestra área bruta en función de las dimensiones reales. ¿Ya? Entonces acá le podemos tomar el área bruta real, que va a ser igual a 40 por 40. ¿Ya?
4 por 4, 16, o sea, esto va a ser 1600 centímetros cuadrados. Esta va a ser nuestra área regular. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a calcular la excentricidad. ¿Ya? Que la calculamos simplemente dividiendo el momento último por la carga última, que debería dar un valor bastante pequeño considerando el momento de bien pequeño. Entonces, el momento último, que es 2023 kilos por metro, dividido por la carga última, que son 104.709 kilos. Aquí se me dan los kilos, la excentricidad va a quedar en metro. Esto da 2023 dividido 104.709. Y esto me queda como resultado 0.019 menos. O sea, si lo multiplicamos por 100, queda 1.9 centímetros. Ya, que es bastante pequeña, se confirma que la bruta está dominada por tensión, ya, por compresión más bien dicho. Entonces, ahora vamos a calcular el parámetro gamma, pero el objetivo es seleccionar el gráfico para calcular la cuantía. Entonces, primero, gamma sub h, que va a ser igual a h, que ya definimos que nuestro pilar B y h son iguales, son 40 centímetros. Restamos los recubrimientos, vamos a considerar recubrimiento de 4 centímetros, eso nos quedan 32 centímetros. Entonces ahora, si hacemos la división para calcular gamma de 32 menos 40, eso nos debería dar 0,8 creo. 32 dividido 40 nos da 0,8, o sea, con esto ya seleccionamos el gráfico, ¿ya? Entonces ahora falta calcular las cargas normalizadas simplemente para obtener un gráfico y calcular la partida. Entonces vamos a calcular la carga última normalizada a través de la ecuación 10. Que va a ser igual a la carga última, que va a ser 104.709 dividido por el factor de seguridad, que es 0.65. Y eso nos da 161.091 aproximadamente, y estos serían kilogramos fuerza. Entonces, momento normalizado no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar ahora el parámetro, este sí lo vamos a usar, parámetro K sub n, que es la carga normalizada dividido por la resistencia al concreto, que es 350, y por el área bruta actualizada, que serían 1600 centímetros cuadrados. Entonces, esto nos da 161.911, 350 por 1600. Y esto nos da como resultado 161.000, ahí sí, 0.28. Redondimos los 0.3 para que nos quede más fácil seleccionar el gráfico. Entonces, ahora que ya tenemos esto, vamos a calcular el parámetro Rm, que estos son, los dos son adimensionales, que da 0.3 multiplicado por la excentricidad dividido por h, y donde calculamos 1.9 dividido por h, que vale 40. 0.3 por 1.9 dividido por 40, y eso nos da como resultado 0.014. Ya dimensional. Entonces, con esto nos vamos al gráfico ahora. Al usar la de interacción, entonces primero de todo tenemos, y vamos a buscar un concreto de 50 que sea para la columna rectangular.
alta, vamos con un gamma 0,8 ahora, sería este. ¿Ya? Entonces vamos a optar por este diseño con 9 varillas, con 8 varillas de refuerzo. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo? ¿En una rueda? Sí, es que esto es válido ya sea para cuadrado o rectangular. ¿Ya? Hacemos la diferencia simplemente en el tipo de refuerzo. ¿Ya? Ya que hay dos formatos, donde aquí tenemos refuerzo en todas las caras, y el otro formato también donde tenemos refuerzo en dos caras simplemente, como este. ¿Ya? Entonces, como estamos en un país sísmico, generalmente el sismo puede hacer oscilar el edificio en cualquiera de las dos direcciones, ya sea en esta o en esta. Por eso siempre se recomienda poder hacer los refuerzos en todas las caras. ¿Ya? Entonces, estábamos por acá. Esto. Entonces, lo primero, el parámetro RN, que es de KN, perdón, que nos dio 0,3. O sea, vamos a estar aquí justo en la mitad. Y RN que nos dio 0,014, o sea, aquí tenemos 0,5, vamos a estar por acá. Entonces aquí la interacción nos queda fuera del gráfico, pero la normal dice que nos tenemos que acostar al menos de 1%. ¿Ya? Entonces, como conclusión, nuestra cuantía va a ser de un 1%, 0,01. ¿Ya? Entonces, con esto, con esta cuantía, nosotros vamos a calcular el área de acero. ¿Ya? Lo calculamos multiplicando la cuantía por B y por D. B sabemos que son 40 centímetros y D, consideremos un recubrimiento de 4 centímetros, sería igual a 26. ¿Ya? Entonces, de esta manera, si multiplicamos 0,01 por 40 por 36. Entonces, esto nos da como resultado un área de acero de 14,4 centímetros cuadrados. Ya. Entonces, de esta manera, vamos a pasar esto a diámetros comerciales, donde, de acuerdo a nuestro diseño, tenemos que incorporar 8 varillas. ¿Ya? Por lo tanto, si calculamos cuartos por centímetro al cuadrado y vamos a equilibrar el diámetro multiplicado por las 8 varillas. ¿Ya? Entonces, veamos con el diámetro de 16, yo creo que nos va a dar pi cuartos por 1,6 al cuadrado por 8, y eso nos da 16,08. O sea, ahí estamos bien. 1,6 al cuadrado, vamos a tener 16,08 centímetros cuadrados. ¿Ya? Con eso cumplimos con el mínimo exigido por la norma, que es de un 1%. Entonces, ahora que ya tenemos la armadura definida, con esto ya queda definida nuestra armadura, que básicamente van a ser 8 y 16. Ahora lo que nos falta simplemente es calcular los estribos. Y esos estribos los calculamos 0,3 y con la fuerza de corte a la cual afecta el y siempre aproximaste el de más arriba. ¿Ya? Ese va a ser Entonces ahora nos vamos por acá. Y a partir de esta ecuación vamos a diseñar los estribos. Esta es la parte más fácil. Entonces, lo primero es calcular la resistencia al corte que ofrece el concreto. Como pueden ver, la fuerza cortante es súper chica, entonces es posible que la fuerza cortante que aporta el concreto simplemente sea suficiente para soportar esa carga cortante. Pero no podemos construir sin estribo. Entonces, si calculamos esta fuerza de corte del concreto, va a ser 0,17 multiplicado por la raíz de la resistencia al concreto de 350 por B, que son 40 centímetros, por D, que son 36. Esto nos da como resultado 0,17 por la raíz de 350 por 40 por 36. Y esto nos da una carga
de 4.580 aproximadamente kilos. ¿Ya? Y esta es la resistencia al corte que ofrece el concreto. Entonces, como pueden ver, es bastante más grande que esta. Entonces, por sí solo, el concreto va a ser capaz de resistir esta carga. Entonces, aquí al hacer la diferencia nos va a dar un valor negativo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer estratégicamente para poder calcular una armadura al estribo mínimo, vamos a considerar que nuestra fuerza de corte última, que son los 2.698, que son kilogramos fuerza, y tienen que ser menor o igual que 0.75 del factor de seguridad por la resistencia al corte del concreto más la resistencia al corte que ofrece el acero. Aquí, considerando este más grande, al reflejar nos va a dar un valor negativo. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular una armadura mínima, vamos a asumir, no vamos a considerar esto, vamos a hacer 0. ¿Ya? Entonces, vamos a diseñar considerando esta fuerza de corte simplemente. Entonces, si despejamos acá, V sub S dividido por 2.698 dividido por 0.75, esto me va a quedar igual 2.698 dividido 0.75. Me queda que esto va a ser igual a 3.597.3 kilogramos fuerza. Es la fuerza de corte mínima que necesitamos que el acero proporcione. ¿Ya? Entonces ahora, para calcular la armadura, simplemente nos vamos a la ecuación que sigue, que es esta. Y con esta calculamos la armadura. ¿Ya? Con esta tenemos que iterar, donde A sub B es área de acero y S es la separación máxima. Tenemos que jugar con esas dos variables. Y B sub S ya lo tenemos despejado, que este es el mínimo que necesitamos que el estribo soporte. Entonces tenemos 3.597.3, debe ser menor que el área de acero, y aquí vamos a proponer el área mínima de acero que podemos incorporar como estribos, son dos brazos phi 8. Por lo tanto, tu cuartos por 0,8 al cuadrado, considerando que son dos brazos, multiplicamos por 2 y multiplicado por la capacidad resistente del acero en fluencia por D, que es el peralte efectivo, 26 centímetros, y dividido por S, que es la separación máxima. Entonces vamos a despejar la separación. Esta es la armadura mínima, despejemos la separación máxima. Entonces, si despejamos esto, nos va a quedar que S sale menor o igual que pi cuartos por 0,8 al cuadrado por 2 por 4.200 por 36. Todo esto dividido por los 3.597.3. Y con esto despejamos la separación. Entonces, esto queda cuartos por 0,8 al cuadrado por 2 por 4.200 por 26 dividido 3.597.3. Y esto nos queda que la separación no puede superar los 42.25 centímetros. Pero la norma dice que la separación máxima no puede superar de medios, o sea, ese máximo no puede superar los 18 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, nuestros estribos son, lo voy a anotar por acá. Ya sabemos que nuestra columna es cuadrada, de 40 por 40. Las varillas son 8 varillas. Estas son 8 phi 16, ¿no? Sí. Y por otra parte, los estribos.
18, cada 16, 18, cada 18. Y esa es la teoría. ¿Dudas? Muy verdad.